Hola, buenos días. Aquí estamos iniciando el cafecito. Como ya lo había anunciado, nuestro invitado es el licenciado Ramón Ventura Camejo, ministro administrativo de la Presidencia. Ministro Cuidado. de De Administración, Administración Pública. Cuidado. Lo designé más alto. No, son el mismo rango todos. No. Si es ministro, es ministro. ¿Qué es eso, Tony? Es el mismo rango. ¿Qué es eso? Ministro de la Presidencia es lo mismo que ministro de la Administración Pública. Y ministro administrativo de la Presidencia es lo mismo que Administración Pública. Ministro es ministro. Venga, chica, con En el un aroma estado. y el sabor del café. Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Hábleme del discurso de ayer, güey. Yo sé que usted Bien, vino hoy. muchas Ustedes gracias. saben El presidente analizar habló eso. bastante de la Gracias, administración dama. pública. Y, Bueno. y estoy de acuerdo casi en todo lo que dijo en relación a la administración pública. Bueno, pues entonces quizá podemos iniciar por ahí, ya que usted se Pero interesó diga por qué el fue lo que tema. dijo el presidente. Que, Aquí está el ministro. Sí, pero ¿qué fue lo que dijo? No, me va a desmontar el discurso después. bueno, yo pienso que fue una intervención muy favorable al presidente, desde el punto de vista que tuvo cosas que decir, realmente hacer una rendición de cuentas de lo que ha hecho en su gestión en este año que ha pasado, sobre todo en base al presupuesto. Y entre las cosas está todo lo que implica un conjunto de iniciativas para modernizar la administración pública, sobre todo República Digital. Realmente República Digital pone al presidente a un nivel de los estados más avanzados del mundo, porque ese es el gran reto hoy de cualquier estado moderno, de Estados Unidos, de Francia, de los países asiáticos que han avanzado mucho en estas herramientas, para que los servicios públicos puedan ser ofertados a los ciudadanos con la celeridad, con la oportunidad, con las facilidades que hoy reclama una sociedad realmente del conocimiento, una sociedad que ha avanzado notablemente y que ha una revolución de la tecnología de la información. Entonces el ciudadano hoy tiene otra mentalidad, tanto así que ya se comienza a diferenciar por edades. En el caso de nosotros, y aquí lo incluyo usted también, los tres, se nos dice que somos migrantes, o sea, no somos de esta época. Distinto a los nativos. Somos análogos. A los nativos. Los análogos que estamos Los en una análogos condición de migrantes. o sea, Sí. que hemos migrado hacia la tecnología. Sí. Hay un segmento de la población que nació Es nativo. en la tecnología. Entonces No es que Y somos hay análogos. un Entonces- segmento que nació en la era análoga. Bien. Ahí está usted. Entonces nos Y diferencia. usted también. Todo del 88 para atrás. Ah, pero no quiere decir que seamos análogos. Por ejemplo, yo no me considero un análogo. Usted Ahora, migró. yo no nací, yo migré hacia la tecnología. Es lo que está diciendo el ministro, señor. Entonces, todo esto es lo que nos da fundamento para decir que vivimos una nueva sociedad, o sea, mucho más compleja, donde hay una población que es natural usar la tecnología de la información. Entonces, no hacerlo para ellos sería como retornar, para el caso de nosotros, al siglo XIX. De tal manera que, por esa razón, él se sitúa al nivel de la residencia moderna. Ha lanzado ya 100 servicios públicos que pueden ser recibidos por Internet. Y es el inicio de su aspiración realmente abarcar la mayor parte de los servicios. Y yo creo que eso fue una buena información que lo que se está haciendo. Nosotros somos conscientes de eso, porque somos parte de la comisión como ministerio que trabaja en estos aspectos. Nos toca la parte de simplificar los trámites, porque antes de pasarlo, por ejemplo, al proceso de la OTI, que se encarga del gobierno electrónico, no tenemos que simplificar el proceso, y realmente eso nos consta los esfuerzos que se hacen. Ya el gobierno electrónico no existe. Ahora es la República Digital. Bueno. El gobierno electrónico es de un gobierno anterior. Perfecto, pero realmente el concepto originario, y se habla también, o sea, ya de gobierno abierto, sobre la base de esas herramientas, que está impulsado desde Washington. Incluso hay unos controles que ellos mantienen con los países que firmaron el convenio, que implica transparencia. Pero de todas maneras quiero resaltar estos avances, y la parte muy significativa de República Digital implica su uso
en educación. La conectividad con la educación, eso fue lo más incidente de lo que dijo el presidente en Perfecto. términos de Y entonces, ese tema. esto es parte de República Digital. Donde Habló del inicio de la segunda revolución educativa, habló del camino hacia la excelencia educativa. Esas son cosas que me interesaron de la parte que tocó de la administración pública. Entonces, precisamente esa es la parte que usted había ya anunciado y realmente, ciertamente es así. Eso es un gran logro para un presidente en esta época. Por demás están los datos que tienen que ver con la economía. Entonces también le fue bien, porque decir que el país creció un 4.9% y la CEPAL dice que fue más de un 5%, en consecuencia, entonces, en un contexto que no es muy favorable para el resto de los países de América Latina, es un gran logro de su gestión. El gran desafío hoy de un gobierno es el crecimiento. O sea, es un indicador muy evidente, es decir, muy eficiente. O sea, de entrada usted siempre pregunta, ¿y cuándo creció la economía de tal país? Para saber más o menos por dónde es ese país en términos económicos. Y realmente tú pudo ofrecer esa cifra avalada por organismos internacionales. Creo que también otro elemento cuando se refiere al empleo. La gran demanda de las sociedades es el empleo. En este año se crearon unos 120,000 empleos, llegando en su gestión a 619,000 empleos, lo cual implica que ha crecido el empleo 120,000 anuales. Pero él no habló de los empleos que se pierden a la misma vez. Bueno, una economía dinámica gana empleos y pierde empleos. Pero actualmente... Lo importante es que los que ganen sean empleos de calidad. Pero en este caso se contabiliza que en su gestión se han creado unos 619,000 empleos, o sea que eso no se han perdido. Y un dato que verifica esto es que en el caso de Zona Franca se ha ido recuperando. Actualmente en Zona Franca, según él citó, hay unos 166,000 empleos. O sea que Zona Franca pasó de la etapa crítica a la recuperación. Y el año pasado se crearon cerca de 5,360 nuevos empleos en Zona Franca. Y eso determina que el país tiene liderazgo a nivel mundial en la exportación de tabaco, en la exportación de dispositivos médicos, de calzado, de tejido de puntas. Es decir, que realmente es un gran logro del país a través del sector privado de Zona Franca. Habló también de la calidad del empleo de la administración pública, de cómo han sido mejorados los sueldos de los fiscales, de los jueces, de los médicos, de los maestros. En el caso de los maestros decía, bueno, o sea, siendo muy específico, decía, un maestro de básica que ganaba antes 26,000 pesos, ahora gana 48,000. Un maestro de la media que ganaba 29,000, ahora gana 55,000. Entonces, yo creo que el presidente estaba muy optimista sobre la base de esos datos que apuntan hacia soluciones de demanda tradicionales, porque siempre se reclamaba el aumento de los profesores para tener más profesores, y actualmente es una migración ahora de profesionales a la educación. Ingenieros han pasado a la profesores de la educación privada que se están yendo a la educación pública. Ciertamente tengo muchas referencias de eso, de madres que se sienten a veces preocupadas porque su buen profesor del colegio de pronto le dice que se despide y viene al sector público. Eso hacen las instituciones que son competitivas. Vamos a colocar unos mensajes. Como Indira presentó un tuit de un exfuncionario, de un tipo que no merece crédito para nada, que se mantiene acabando con el presidente, después de ser cobijado por el presidente. Bueno, pero que él criticaba que el presidente dijera wifi. La Real Academia Española de la Lengua ha aceptado como Wi-Fi, que es un término en inglés, lo ha españolizado, lo ha castellanizado como Wi-Fi. De manera que lo correcto para nosotros es decir Wi-Fi, como dicen los españoles de España. Y los cubanos. Y los cubanos, y no decir Wi-Fi. Así es que a ese tipo que primero, antes de estar escribiendo cosas, que lea para que no esté escribiendo disparates. Vamos a los mensajes. Yo no sé, pero yo oigo como medio raro, tanto a Carlos Manuel como a Tony Rodríguez hoy.
No, porque ahora viene la Lo parte sien- de los contrastes lo del siento discurso. como que están muy acorde con el discurso del presidente. No. Ahora vienen los Ustedes los dos son contrastes. críticos, Por ejemplo, acérrimos. el presidente no llenó las expectativas con el tema de la corrupción. Él habló de transparencia, pero no mencionó la palabra corrupción por ningún lado. Se refirió a Punta Catalina como su escudo, la mayor defensa, pero cuando hablamos de corrupción, hay una serie de casos que están pendientes ahí, que estuvieron pendientes en el discurso del pasado año, que el presidente dijo de manera enfática, porque el discurso del año anterior fue más emotivo que el de ayer. Él decía que no habrá vacas sagradas. Él decía caiga quien caiga. Y un año después no ha caído nadie con el tema de la corrupción. Mi querido Tony, lo que usted sabe, y sabemos todos, es que hay 3 poderes del Estado. Yo pienso que los procesos que él anunció el año pasado, él demostró en la práctica que no protegió a nadie, sino que ha sido la justicia que ha ido recorriendo los debidos procesos de ley. No es la justicia, es el Ministerio Público el que No, el protege Poder en este Judicial, en el caso del Poder, El lento del es el poder Ministerio Judicial, Público. Tiene los casos y luego, obviamente, hay algunas situaciones bastante complejas que requirieron un tiempo determinado y la ley así lo preveía. Entonces se pidió el tiempo, pero en base a lo que la ley establece, o sea, vamos sin pausa y sin prisa, o sea, víteme despacio que voy deprisa, decía una frase, dice que frase. Llegaremos al 2020. Entonces, no, se dio el plazo que la ley acordaba y se le concedió, pasa que habiendo una voluntad, precisamente hay una voluntad del Ministerio Público de reunir más informaciones. Es todo lo contrario, si hubiera habido una actitud de protección del gobierno, no se hubiera frenado al procurador. No, ya no hay datos, deja eso así, ya lo iniciamos. Sino el procurador de manera independiente está actuando en el caso. De manera que hay que ver las cosas así, esa es la democracia. O sea, hay que hacer la cosa debido a las leyes, a los procedimientos, incluso ponerse en lugar del otro. Cualquiera de nosotros estuviera acusado de algo, hace uso de todos los procedimientos para defenderse. Entonces, también se ha permitido la defensa del otro, porque debe ser en base a la democracia. De todas maneras, como usted dice, el presidente habló de medidas de transparencia, de controles, habló de la norma básica de Contraloría, que son muy esenciales para este tipo de cosas, de la ley de compra y contrataciones, incluso cómo esa ley, cómo eso se va a mejorar esa normativa en base a la experiencia que ya se tiene y se ha consultado a expertos sobre esto y a personas independientes para mejorar, o sea que hay un interés de cada vez haya más control. Habló de el último decreto que se estableció en el 2017 sobre de que ningún ministerio puede, o dirección del gobierno, proceder a un gasto si previamente no tiene una certificación de presupuesto, o sea, hablando de controles. Usted no puede endeudarse según su capricho, ni puede comprometerse. O sea, todo esto son avances que no lo teníamos en el pasado, entonces se ha ido avanzando. La ley de acceso a la información, cómo esto está operando, cosa que antes no se hacía. La necesidad de usted poner todas sus transacciones en la página web, que se puede seguir el curso de cualquier proveedor a través de los sistemas de Contraloría, donde está su pago en ese momento. De manera que hay avances notables. Obviamente, ocurren situaciones que no son deseables, pero eso ocurre en cualquier parte del mundo. El tema del empleo, por ejemplo, que él mencionó que de manera cuantitativa se están creando empleos en su gobierno. Yo decía ahorita que él solapó la parte de que se crean y desaparecen empleos, pero él no incluyó ahí que le estamos garantizando empleos a 30.000 migrantes venezolanos que están aquí de manera irregular, a más de 300.000 haitianos que están aquí de manera irregular, compitiendo con el dominicano en materia de acceso al empleo. Pues yo pienso que cuando el caso de los haitianos no son empleados formales y no creo que en ningún momento en la construcción lo son, en el campo lo son. Se esté refiriendo a ese tipo de empleo. Están regulados por el a empleo código de calidad. Y como le dije ahorita, actualmente en su gobierno se han creado 619.000 empleos. Y le dije como la zona franca, puso un ejemplo, ha creado nuevos empleos. Y empleos, por ejemplo, como le decía, de dispositivos médicos, productos textiles de punta, o sea, una serie de productos que requieren tecnología y un personal calificado. Esto, si vemos las áreas que más crecieron, tenemos el caso de zona franca,
tenemos el caso de servicios financieros, tenemos el caso de hoteles, bares y restaurantes. Turismo. Tenemos el caso de turismo. 330.000 empleos, me pareció. Fuimos el primero. Y en fin, bueno, Grande en la el caso cifra. de turismo, la cantidad de habitaciones que se crearon en este año y la proyección, llegando a unos 77.000 ofertas habitacionales, o sea, una cifra récord. El acceso de los cruceristas a través de la terminal de Puerto Plata. Pero tenía muchas cosas que decir importantes, presidente. Realmente es por eso que veo que algunos analistas que no son de este programa se refieren a detalles del presidente. Bueno, pero el papel de los analistas. Pero en esencia es un discurso irrebatible, porque está apoyado en cifras objetivas, concretas y verificables. De manera que el presidente debe sentirse hoy muy satisfecho. Por ejemplo, con el tema de muy la optimista. clase media, el presidente habló de los ejemplos que indican, los indicadores que demuestran que la clase media crece. Hay más vehículos en las calles, eso es verdad. Ha crecido el parque vehicular, hay más motocicletas, hay muchos dominicanos que están accediendo a los planes de vivienda a nivel privado, pero cuantitativamente la pobreza también ha crecido. No. El PNUD habla de 2 millones de nuevos pobres en República Dominicana. La Y cifra... cada vez que nos accede una familia haitiana que viene a vivir a este país de manera regular o irregular, hay que contar ese dato de una familia que se suma a la pobreza. La cifra que ayer se ofrecieron y cifras que pueden ser verificables sobre el caso de la pobreza es que se ha reducido a un 25%. O sea, de un 32 a un 25%. O sea, una región donde 1.200.000 dominicanos han salido de ese tipo de pobreza. Ahora, el presidente plantea que uno de sus grandes retos es lograr que no retrocedan. Y aumentó la clase media. Es Dejó que- un número hueco ahí. No, aumentó la clase media a Usted un... suma lo que él dijo de clase media y lo que dijo de pobreza, queda alrededor de un 38, 39%, que no sabemos si son clase alta o si son los miserables de Víctor Hugo. Bueno, porque son los casos que se estaban correlacionando. Pero que hay un dato que yo dije que usted quizás no lo había ¿Usted ve que percatado. yo tengo mis o disidencias? no lo ha expresado, es que si nos dice que la pobreza descendió a un 25% y que la clase media aumentó a un 30%, entonces, ¿qué quiere decir? Eso el suma dato? 55. Que se ha ensanchado, Me faltan 45, que presumo que son millonarios. que se ha ensanchado la clase media por encima de la Que no pobreza. viven debajo de Ahora, los su gran puentes, reto, si dice, que bueno, no viven en la barquita, ni en Nueva York su chiquito, gran ni en los reto ahora guandules. es lograr que no retroceda ese segmento y seguir sacando a ciudadanos de la pobreza. Y, por ejemplo, él mismo, de manera personal, además de las políticas que traza en su papel de timón, sabe que la palabra gobierno viene de un concepto griego que dice que el que lleva el timón. Entonces, en el caso de un presidente, su función principal es de dirección, es de timonel, no de remero. Sin embargo, también el presidente rema. Cuando va a los lugares en su visita sorpresa, entonces ahí está haciendo una labor práctica. El tema de la banca solidaria es de un análisis aparte. Y ahí Son vemos uno de sus resultados grandes resultados. extraordinarios. Ha hecho 195 visitas sorpresa. Y todo lo que ha implicado para ciudadanos, para algún tipo de asociación, sin ningún vínculo anterior con el Estado, y que él crea ese vínculo. Entonces creo que es un gesto muy humanitario y muy revelador de sus preocupaciones con los más desposeídos. De tal forma Hay que... un mapa de la pobreza que no retrocede, que está ahí, que los organismos internacionales lo revelan cada año. Vamos a colocar unos mensajes y seguimos con el tema. Ramón Ventura Camejo está con nosotros en el cafecito. El señor Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública, está con nosotros. El santiaguero Ramón Ventura Camejo. En estos días escuchaba, fuera ya del discurso, escuchaba una crítica que se le hacían a los 3 ministros que tiene Santiago, que son oriundos de Santiago, 3. Usted, Monchi Fadulo y Francisco Domínguez Brito. Pero específicamente a Monchi y a usted, decían mis amigos que estaban haciendo la crítica, que el aporte de ustedes a Santiago es pírrico. O sea, que ustedes no se preocupan por nada que sea de Santiago. ¿Es cierto eso? Bueno,
uno siempre está presto a recibir cualquier tipo de observación, pero siempre he tenido a Santiago en mi corazón y mi accionar. La mayoría de eventos importantes del MAP son en Santiago. Hemos diseñado una política especial para Santiago dentro de mis atribuciones y posibilidades. Por ejemplo, se ha echado el Parque Central, el ecológico y el de Jacagua encima. Este viernes, son 3 proyectos de medio ambiente. Este viernes iniciamos una maestría de la Universidad de Salamanca con UTESA para capacitar empleados públicos de Santiago. Es decir, de alto nivel, con unos programas que son los programas que hacen hoy tendencia en los países más desarrollados. Pero antes también tuvimos la maestría con la universidad, con la ENA de Francia, que es la mejor escuela de administración pública, y la UCAMAIMA. Y otra maestría también con la Unión de Municipalidades Iberoamericanas, la UNIBE, y la UIN, la cual coordina con la UAS, Carlos Manuel Estrella, la ENA de Francia, formando también desarrollo local. Entonces, eso es para Santiago, que lo hemos diseñado, pero igual no hemos trazado la meta conjuntamente con el sector empresarial. Hemos trabajado con la Cámara de Comercio, con el plan estratégico, con las universidades, con APEDI, para tratar que Santiago se convierta en una ciudad de buenos servicios públicos. Y para eso hemos creado el Premio a la Calidad de Santiago, que entra ahora en su 5ª versión, que todo implicaría hacer entidades públicas más competitivas, es decir, sobre la base del modelo CAF, con indicadores de gestiones que son de excelencia, que demuestran que si usted aplica esos indicadores, pues mejora la oferta de servicio al ciudadano, que comienza de una visión estratégica hasta la medición de lo que hace, pasando por mejorar los procesos. Entonces yo pienso que eso es un aporte estratégico para mejorar la función del Estado en una ciudad tan emprendedora como Santiago, y el sector empresarial con el cual trabajo siempre han valorado esas iniciativas. Incluso ellos son el jurado. Ministro. O sea, han aceptado ser el jurado. Todo lo que implica innovación, hemos estado presentes en todo esto. Algunas hazañas particulares hemos también desarrollado en el área de la salud. Estamos trabajando con todos los hospitales de Santiago para mejorar la salud de Santiago. Bueno, en el programa en el que se analizaba el tema suyo y de Monchi Fadul, llamó la doctora Morel, la directora del Hospital Infantil, a propósito de que fue llevado el tomógrafo. Y ella dijo que usted la llevó a la capital, quizás en más de una ocasión, a tratar el tema en salud pública. No solamente eso, y también que se lo planteé al presidente. Y el presidente se civilizó y no me prometió, cuando se lo planteé, que eso iba a ser resuelto. Y le dije, presidente, usted me va a acusar, porque usted me ha designado una labor que la tengo muy clara. Pero yo soy de Santiago, le dije. Y en Santiago hay una dificultad con el hospital Arturo Grullón. No tenemos tomógrafo, y lo que eso implica para un hospital regional pediátrico. Lo que eso implica, porque realmente en una reunión que tuve con los médicos, una doctora lloró cuando me estaba planteando el problema. Dijo, mire, en el caso del tomógrafo y en el caso del área de cirugía, si no se termina, yo no sé qué va a pasar conmigo, pero yo a veces decido qué niño va a morir, porque si se mandan 3 niños, solamente hay 2 áreas para atenderlo en el área de cirugía. Yo decido cuál va a morir. Entonces, ¿por qué tengo yo que asumir esa responsabilidad? Por falta de equipamiento. Y ella lloró. Y yo realmente no pude aguantar eso. ¿A quién se le hace la intervención? Y se lo planteé. ¿Y a quién se discrimina? Exacto. Se lo dije al presidente. El presidente dijo, no se excuse. Que yo con usted estoy de acuerdo. Eso yo se lo voy a resolver. Y lo resolvió. De manera que uno no quiere... Llegó un día antes del discurso. A Santiago siempre lo tenemos presente. ¿De qué discurso? Del discurso del 27. No, eso llegó el viernes. No, el tomógrafo está desde el principio de la semana pasada y se supone que ya hoy, esta semana entra en operación porque eso llegó el viernes a las 6 de la tarde. No, señor, porque la entrevistamos a ella fue como el miércoles. Bien. En el patrón de la tarde, o sea que no fue así. Pienso, bueno, le agradezco a la doctora Morel que haya dicho eso, porque también con ellos hemos hecho otro trabajo. Hemos ido a Senasa con todos los directores para el asunto de los incentivos que hay que darle por rendimiento. Para mí ha sido estratégico trabajar con la salud, porque hay que llevarnos más pobres. Y todos los hospitales estamos trabajando. Les doy un ejemplo de un hospital que ha avanzado de manera significativa de gestión, que es el de Bellavista. Es un hospital cuyo director y su equipo... Pero el Juan 23 se cayó en la zona sur. Han asumido.
se ha recuperado. Los haitianos acabaron No, pero con ese hospital. también yo también doy mi voto positivo porque el actual director tiene una gran preocupación, eso ha mejorado, pero todos están trabajando con calidad. Y con las escuelas. Yo debo reconocer que la directora regional de aquí de Educación ha asumido con mucho entusiasmo, con mucha pasión, el cambio de gestión de las escuelas y me lo ha reconocido el ministro de Educación. Me ha dicho que las escuelas en las cuales aquí hemos estado trabajando, él la compara con otras y tiene mayor rendimiento pedagógico. De tal manera que Santiago sí ha estado nosotros presentes en las cosas que sí tenemos poder de decisión y creo que es importante que haya una administración pública local que responda, ¿verdad?, a la visión, a la destreza, al emprendedurismo de este sector de Santiago empresarial. El presidente se refirió a Santiago en su discurso, creo que una sola vez, cuando habló de la alianza público-privada. ¿Qué significa la alianza público-privada en el discurso del presidente ayer? Bueno, el presidente terminó el Parque Central. Y le mereció el reconocimiento del sector empresarial y de todo Santiago. Esa fue una obra que usted sentía que la gente la compartía, o sea, que no nació de una decisión burocrática, sino que nació de una demanda de una provincia. Igualmente la culminación de la circunvalación también. Es otra obra de la que él va a emprender en Santiago. Se ha dedicado parte de obras públicas, realmente a mantener esta ciudad conjuntamente con la alcaldía en una situación realmente admirable, recuperando Santiago junto, o sea que si los junto, empresarios junto, no se meten junto con la alcaldía. El gobierno no se interesa. No, el gobierno... Si el barbudo Pablo Ureña no pelea por ese tomógrafo, no llega nunca a Santiago. Usted está escuchando cómo nosotros, desde el gobierno, estuvimos peleando por el tomógrafo. Después dicen que unos opositores... ¿Cómo se lo planteamos? Estamos analizando las cosas en el plano ¿Cómo objetivo. nosotros lo planteamos al presidente, al director de salud, que fuimos aquí con la directora, no ahora, de hace tiempo. Pablo lo planteó a través de los medios de comunicación. Hemos estado en esa lucha y, bueno, hicimos todo lo que podíamos hacer como gente de Santiago. Fue al Palacio Nacional. E igualmente, no solamente el tomógrafo, sino la culminación de la reparación para el área quirúrgica que va a ser entregada prontamente. Pero igual hemos estado con el Cabral Ibáez, por igual. A ese le faltan en 3 su años lucha, también. en la visita que hago periódica. Están haciendo 2 edificios nuevos ahí. Y en las demandas. De tal manera que nuestra razón de ser es siempre Santiago. Ahora, dentro de nuestras posibilidades. De sus limitaciones. Sí. Vamos a dar unos mensajes para estar en la parte final del cafecito. No se muevan. Bueno, me apunta un televidente que hay otro ministro que es santiaguero y es el ministro de Defensa. Rubén Paulino Sen. Claro que sí. Y el También director es general de la policía. Claro que sí. También es santiaguero. Bueno, nació en la capital, aunque se crió. No, él nació en nació Santiago, en aunque el se crió en la barrio capital. Libertad. Pero se crió en la capital. A mí Pero me bueno, preocupó las veces que el presidente habló de la ciudad. Como 25 veces mencionó la ciudad para referirse solo a la capital de la República. No. O sea, lo demás es Monte y Culebra. Yo creo que eso fue Los cibaeños celosos porque nos hablaban una interpretación. del campo para hablar del no, resto del país. pero no fueron todas las interpretaciones así. Resolver los problemas del transporte en la ciudad con los teleféricos de... No, pero habló de Santiago, pero más de transporte, dijo la tercera de Santiago. No, él se refirió a la ciudad, habló de los vagones para bueno, porque el funicular. No, de metro, porque el metro no mata en la capital. Habló de la línea 2 del metro, habló de edificios de parqueos. O sea, todos los estudios que se han hecho Dijo en Santiago parqueo también en Santiago. determinan eso mismo. Parqueo también en Santiago. Pero es que fueron 2 discursos, yo no escuché eso. Sí. une también proyecto de independizar el país ahí en Villa Altagracia. Después le puede pasar como... Es que hay que pelear para eso. Le puede pasar como a Cataluña después. ¿Usted está dispuesto a usar las armas? Lo que sea necesario con tal de independizar. Eso no es necesario Y porque... dejar la capital a los Levantar un capitaleños. muro ahí en Villa Altagracia. Claro, había que tener visa para cruzar por ahí. Hay un gobierno nacional y ahí está la muestra de sus ejecutorias, Me sus gustó la políticas. parte ecológica del discurso. Habló de el jardín país de botánico, árboles. eso tú no lo escuchó, que va a Sí, ser sí, inaugurado sí. prontamente. Mencionó el Parque Central como si no estuviera inaugurado. Que incluso el y habló del presidente jardín botánico, también vendrá próximamente para inaugurar el Palacio de Convenciones y Cultural. que es una alianza Lo público-privada. va a el inaugurar botánico con pronto, la UAS. ¿Qué presidente. palacio es ese? El centro de convenciones. El de Príamo.
y Cultura, sí señor. Prieto. Sí señor. Habló de un Vendrá palacio a de justicia inaugurarlo. para Santo Domingo. Y eso es alianza Todo para la público-privada. Yo entiendo algo, cuando un presidente se dirige a la capital y toda la capital, yo entiendo ahí que hay 4 millones de habitantes. Pero Están el 50%, ¿cuánto es eso en votos? La Ese, capital. el 40%. Es que eso es una 38, interpretación que da, y 39%. yo respeto a nuestro amigo Tony, pero hay otras interpretaciones. Se refirió a todo el país. Claro que tiene que Pero concentrado en la capital. sintetizarse, La mayor- porque no puede abundar, pero en todo su programa, Santiago está siempre presente. La mayoría de los analistas coinciden que fue un discurso reeleccionista. ¿Qué opina usted? Yo lo que creo en este caso es que el ofrecer tantas obras realizadas en un periodo, quizá eso haga que la gente pueda interpretar como que una gestión como la que él está haciendo pudiera llevarlo a ese Pero campo. ¿fue o no Pero en fue verdad no reeleccionista? fue una rendición ¿No de fue cuentas. reeleccionista? No, señor, fue una rendición de cuentas objetiva, un discurso optimista, esperanzador, de que no estamos conformes. Dijo no estaba conforme con lo que hemos hecho, sino que tiene que hacer más, tiene que dedicarse más, y eso realmente es un papel muy importante de un líder que crea las expectativas, que hace el compromiso y que se adhiere a un futuro Eso mejor. significa, según usted, que no habrá confrontación entre danilistas y leonelistas. Es que No se mande. en el caso de ministro. Leonel Fernández y Danilo Medina, han sido dos gobernantes del PLD que han hecho gobiernos que han dejado huellas en este país. ¿Habrá Cambios, confrontación? transformaciones, logros. El mismo PLD es fruto de los esfuerzos de ambos. Pero ¿habrá Yo confrontación o recuerdo no? nuestras preocupaciones en el 94, cuando ya Bosch se retiraba, que había mucha incertidumbre. ¿Qué va a hacer del PLD ahora sin hombre de las luces y la trayectoria de Bosch? Sin embargo, entre todos, pero con la preeminencia de ellos dos, mire dónde hemos llegado. Leonel ¿Dónde Fernández hemos fue llegado? el sábado a Mao, se montó en un carrito chiquitito y presentó el proyecto República Dominicana 2044 y reunió a miles de personas allí dibujando el proyecto PLD. Bueno, es un líder, hasta siempre. tiene liderazgo, eso es innegable, y tiene capacidad. Es un líder que está en volver al poder. Igualmente hemos tenido Con la todo el suerte derecho. de contar con dos políticos de las dimensiones y las estaturas de ellos dos y de otros ¿A quién usted que están apoyaría? ahí en reserva, ¿A de quién otros que usted están ahí en apoyaría? reserva. Es mi última pregunta. Yo siempre apoyaría lo que más convenga al PLD. Lo que más convenga al PLD y lo que el PLD decida. ¿Y cómo lo va a decidir el PLD? ¿Cuál será el candidato? Como siempre ha buscado soluciones en base a su capacidad profesional como político, porque el PLD es un partido de políticos profesionales que se han formado teóricamente, académicamente y ahora con una vasta experiencia de Estado. Siempre habrá una solución pensando en el principal compromiso, que es la continuidad del progreso y de seguir respondiendo al desarrollo de la sociedad dominicana. Eso será resuelto de manera inteligente en su momento. Pero en el PLD existe la posibilidad de que otros puedan ser candidatos, precandidatos, que no sea el señor Fernández y el señor Medina. Es un partido democrático, o sea, Una fábrica de presidentes. cualquier PLDista que logre concitar la confianza, la admiración, la consideración de las bases del partido puede hacerlo. De tal manera que es un partido abierto, democrático. Ojalá surgiera otra persona con esas condiciones, con ese talento, porque es bueno tener, diríamos, mayor cantidad de compañeros que pasen por el gobierno de la nación. Bueno, porque hay uno que está trabajando ya, no hay duda de que el señor Gonzalo Castillo está trabajando con miras a lograr posibilidades de ser precandidato a la presidencia de la República por el PLD. Gonzalo ha sido un ministro muy exitoso. Yo lo observo y ha sido muy exitoso en su gestión de obras públicas. Y así hay otros tantos. Ha sido exitoso Francisco Javier, ha sido exitoso ministro de Educación, y así un conjunto de Domínguez Brito. O sea, hay una cantidad amplia de PLDistas que han sido exitosos. Un despliegue muy y que importante. cualquiera de ellos haría una buena gestión presidencial, siempre y cuando conciten el apoyo de los ciudadanos y el apoyo del partido. Un despliegue de obras públicas muy importante a nivel de televisión después del discurso. Sí. Iba saliendo de canal en canal
y el ministro Gonzalo Castillo dando respuestas a su gran obra desde el Ministerio de Obras Públicas. Aquí en Santiago tenemos una gente ya muy experimentada y muy agudo en la política. En ¿Cuál es? Santiago. Sí. ¿Cuál es ese? Monchi Fadul. Bueno, el que ha dicho Es una que va gente a muy aspirar es agudo, Domínguez Brito. muy experimentado, Pero como que no le interesa con la grandes presidencia. dotes. Para decirle, sumándolo a todo eso, a ese A Monchi Fadul le conjunto. interesa ser el primer ministro de Defensa Civil del país. Eso sí le interesa a él. Ministro de la Defensa. Pero hasta ahora El primer civil ministro de la Defensa. el partido ha tenido dos grandes líderes que se han destacado por encima del resto, pero hay una potencialidad que está ahí pendiente, o sea, que está ahí en la lista de sucesores. Antes del discurso del presidente Medina, habló el presidente del Senado, Reinaldo Pared, y presidente de la reunión conjunta de las cámaras. Él habló del modelo que ha existido para escoger candidatos desde el 63 hasta hoy. Y habló de un modelo cerrado, el modelo que prevé una asamblea de delegados, que es la que finalmente decide quiénes van a ser los candidatos. Y yo no creo que se esté refiriendo a eso. ¿Y de qué habló él? Yo creo que se está refiriendo a que los partidos, aunque son entes del dominio privado, siempre han estado regulados por una ley. Es porque ha habido distintas opiniones de que los partidos se conducen solamente por, diríamos, las normas estatutarias, no por normas legales. Él está diciendo que históricamente la ley siempre ha regulado a los partidos políticos en base a la elección de los candidatos. Ese refirió fue a ese concepto, que sí los partidos pueden estar regulados por una ley que sea de primaria abierta o cerrada, por una ley, porque siempre ha estado regulado en base a que para elegir los candidatos tiene que hacerse un congreso de delegados. Entonces, el asunto está en que no se quiere que él lo que está rescatando es que se de fiscalicen que los sí los ingresos. partidos pueden estar regulados por una ley, aunque sean del dominio privado. Eso es lo que está el debate. Quizás no mucha gente se llevó esa esencia de su planteamiento. Bueno, no tenemos más tiempo. ¿Usted quiere decir algo? No, darle las gracias a ustedes. No, un placer. Pienso que ha sido un programa excelente por la conducción que ustedes hacen y que nos ha permitido exponer los logros del presidente Medina en su rendición de cuentas. Gracias al señor Ramón Ventura Camejo, ministro de la Administración Pública, que ha estado con nosotros en el cafecito. Sigan con Teleuniverso Alta Definición.